Era la 10ª vez que Diego intentaba leer el documento que la secretaria le había traído para firmar. Era un contrato corriente, nada importante, pero Diego no entendía ni una palabra. Y eso era porque estaba pensando en otra cosa. Hacía media hora, su médico le había llamado para decirle que los resultados de sus análisis habían empeorado. Peor. ¿Y eso después de 5 sesiones de quimio? El médico le dijo algo más, explicándole que no debía rendirse, que debía probar una nueva forma de tratamiento, pero Diego ya no le hizo caso. En ese momento se dio cuenta de que nada podía ayudarle, era el fin. Iba a tener una muerte dolorosa. Entonces, ¿por qué prolongar esta agonía, vertiendo más y más porciones de poción química en sí mismo? Solo córtalo todo de una vez, y entonces terminará más rápido. No habrá esta horrible náusea, debilidad. Sí, habrá dolor. Pero pasará. ¿Y será para siempre? Diego ha estado luchando contra el cáncer desde hace un año. Fue descubierto por accidente en su chequeo médico anual. Diego, que se sometía a revisiones periódicas, se enteró de repente de que tenía un problema en el páncreas. La segunda fase. Para el hombre esta noticia fue como un trueno, y entonces se dio cuenta, ¿qué otra cosa podía esperarse? Al fin y al cabo, su padre había muerto de la misma enfermedad. Pero Diego decidió luchar. Se sometió a cirugía y quimioterapia. Y todo parecía ir bien. Incluso volvió a trabajar. Y entonces esa llamada. Diego no se compadecía de sí mismo, simplemente estaba cansado de luchar contra la enfermedad. Pero su obra, su empresa de construcción, sí que lo sentía. Durante los últimos 15 años había puesto todo su empeño en su desarrollo. Y ahora tenía un negocio fuerte, una cuenta bancaria grande, su opinión era considerada por otros empresarios de la ciudad, con las autoridades Diego estaba en términos amistosos. Lo único que no tenía era familia. Solo su madre, que vivía fuera de la ciudad, en una casita que Diego se había construido. En sus 45 años, nunca se había casado. Sí, había tenido aventuras, pero todas acababan igual, la mujer le aburría, le parecía vacía, y él simplemente rompía la relación. Su madre ya lo había aceptado y ni siquiera preguntaba por el matrimonio, por los nietos. Y para Diego eso carecía de importancia. Se sentía cómodo solo. Su amigo Pablo, su mano derecha en los negocios, solo bromeaba a veces, ¿a quién le pasarás el negocio? ¿Dónde está el heredero? Diego solo se reía. Y ahora en realidad hay que pensar a quién dejarle todo, probablemente a Pablo. Es un buen gestor. Durante el tiempo que Diego estuvo en tratamiento, incluso consiguió aumentar los ingresos de la empresa. Diego finalmente firmó el documento, se recostó en su silla y cerró los ojos. Dios, estaba tan cansado de todo. Toda su vida había sido trabajar, trabajar y trabajar. ¿Para quién? ¿Para qué? Llamaron a la puerta y Pablo entró en el despacho. Diego, hola. Su amigo se dejó caer en la silla y le puso la pierna encima. ¿Por qué estás tan ocupado? Estoy bien, contestó Diego lánguidamente. ¿Todo bien? Veo que pareces golpeado con una bolsa. ¿Qué ha pasado? Han vuelto a llamar de la clínica. ¿Qué te han dicho? Parece que vas a tener que hacerte cargo otra vez, Pablo. Diego miró bien a su amigo. Pablo frunció el ceño al principio, luego suspiró. Después empezó a decir que por supuesto que podía hacerlo. Solo que Diego no debía desanimarse. Siguió y siguió, y por un momento a Diego le pareció que Pablo estaba incluso contento por ello. ¿O era solo eso? Bueno, Pablo, me voy a casa. Mañana te hacemos el trámite, ejecutivos aquí, dijo Diego y se levantó de su escritorio. Entendido, asintió Pablo, y sus ojos brillaron de forma extraña. ¿Realmente disfrutaba de la enfermedad de su amigo después de todo?
¿Estaba esperando a que Diego se rindiera? Diego no quería creerlo, porque llevaba años trabajando con Pablo y siempre había sido sincero. ¿O estaba fingiendo? Diego decidió que sus sospechas solo se debían a experiencias dolorosas. Al fin y al cabo, si él no podía creer a Pablo, ¿quién iba a poder? Cuando llegó a casa, Diego fue primero a la cocina y sacó una botella de coñac sin abrir. La miró dubitativo, ¿quizá no debía hacerlo? ¿Empeoraría las cosas para él? Sin embargo, podría ser peor. Se sentó cómodamente en el sillón, bebió y cerró los ojos. Sí, su vida había terminado. ¡Qué extraño! Ayer mismo había tenido 1000 planes, 1000 ideas. Incluso cuando le informaron por primera vez de la enfermedad, no se deprimió tanto, porque estaba seguro, él, un luchador en la vida, y esta vez todo saldría bien. Pero parecía que iba a perder esta lucha. Diego abrió los ojos y miró alrededor del salón. Pronto su mansión quedaría vacía. ¿Quién se la quedaría? ¿Su madre? ¿Para qué la querría? Pensar en su madre le hacía doler el corazón. ¿Cómo puede soportar verlo partir? Lo siento por ella. Mamá había vivido toda su vida para él, orgullosa de él, creyendo en él. Ella, que había trabajado durante muchos años como una bibliotecaria normal y corriente, nunca había soñado que su hijo pudiera llegar tan alto y convertirse en un hombre muy rico. Sí, era su orgullo. Como odiaba ser su pena, pero la realidad era cruel. Diego recordó de repente un lugar más que probablemente estaría triste por él. Y no, no era su empresa. Había una institución en la ciudad que Diego patrocinaba de vez en cuando. Era un albergue para personas en situaciones difíciles, una especie de centro de rehabilitación. Allí se refugiaban los sin techo y recibían ayuda los maltratados por sus seres queridos. Este refugio se construyó con el dinero de Diego. Un día le propusieron la idea a unos voluntarios. Y a Diego le pareció un buen gesto de mecenazgo, y esto también es necesario en el trabajo de un empresario. Y así nació el orfanato. Y Diego no lo abandonó ni siquiera después, lo ayudó económicamente. El hombre pensó, tiene mucha ropa que probablemente no volverá a ponerse. Debería dársela al orfanato, le serviría a alguien. Se durmió con ese pensamiento. Y a primera hora de la mañana fue a los armarios a recoger trajes, camisas, camisetas. ¿Cuántas? Resulta que tiene de todo. Pronto se puso en camino hacia el orfanato. Pablo le llamó por el camino y le preguntó cómo se encontraba. Estaré en la oficina un poco más tarde. Dile al abogado que te prepare un poder notarial. ¿Así que no has cambiado de opinión? Pablo, me he quedado sin opciones. Entendido, amigo. Una vez más Diego sintió que las palabras de Pablo no eran sinceras. Parecía compadecerse, pero en realidad estaba casi exultante. Desechó la idea. En el orfanato se reunió con la superintendente. La mujer se alegró de ver a su padrino, lo acompañó a la oficina y le ofreció café. Diego le dijo que había traído algunas cosas. Ana María le dio las gracias y luego se quejó de que el inspector de incendios había vuelto a encontrar fallos en el sistema de alarma, había que cambiarlo y no era barato. Pronto transferiré el dinero a tu cuenta para las reparaciones, prometió Diego. Muchas gracias, eres nuestro salvador, se regocijó la mujer, ¿qué haríamos sin ti? Diego asintió distraído. Le dolía mucho la cabeza desde por la mañana. O el coñac de ayer le estaba recordando a sí mismo, o la enfermedad estaba volviendo. Quiso contestar algo a la directora, pero entonces oyó un ruido en la sala de espera. Era la secretaria discutiendo con una mujer. Vuelve más tarde. La directora está ocupada. Y de hecho, ya te he dicho que ahora no hay plazas para mujeres, gritó la secretaria. Pero si no tengo a dónde ir. Por favor. No pregunto por mí. ¿A dónde iría con mi hija?
Mi marido se ha ido de la lengua. ¿Pero no tiene amigos o parientes? Ninguno. Ana María sonrió con culpabilidad a Diego. Salió a la sala de espera. La puerta se abrió un segundo y el hombre vio junto a la gran secretaria, una mujer de mediana edad, delgada, bajita y de pelo castaño, a una niña de unos 9 o 10 años tímidamente acurrucada a su lado. Diego pensó que la mujer le recordaba a alguien. Se levantó y siguió a la superintendente a la salida. Ana María le estaba explicando algo a la mujer, aconsejándole que volviera uno de estos días, y ella escuchaba y asentía con tristeza. Diego se acercó a ellos. «Luisa», gritó de pronto. La mujer se estremeció al oír su voz y levantó la vista. Sí, aquellos ojos que Diego siempre recordaba. Verdes, con un brillo amarillo, nunca los había visto así. «¿Diego?», susurró ella, poniéndose pálida. «Pero, ¿qué haces aquí? ¿No tienes dónde vivir?». Luisa se limitó a encogerse de hombros y bajar la cabeza, apretando más a la niña contra sí. «¿No podemos hablar? Yo puedo ayudar». Le tocó ligeramente la mano, como si temiera que desapareciera de repente. Luisa levantó bruscamente la cabeza, queriendo decir algo, pero dudó, limitándose a asentir como respuesta. Diego se despidió rápidamente de Ana María y los tres abandonaron el orfanato, Diego, Luisa y la niña. «¿Es tu hija?», preguntó rompiendo el incómodo silencio. «Sí», dijo Daria tras un segundo de vacilación, «esta es mi Marita». «Ya veo. Chicas, vamos a la cafetería. Vamos a tomar un helado». Diego intentó sonreír. Sorprendentemente, su dolor de cabeza casi había desaparecido, pero se sentía un poco débil. Tiró de sus compañeras hacia la cafetería, y Luisa y su hija le siguieron obedientemente. Una vez dentro, Diego se dio cuenta de que no era helado lo que debía invitar a su madre y a su hija. Marita miró la bandeja de comida que la camarera llevaba a la mesa de al lado, luego bajó los ojos y tragó saliva hambrienta. Diego comprendió. «¿Qué hambre tengo? Pidamos algo más sustancioso que un helado», sugirió Diego. Por supuesto, mentía. No tenía nada de apetito. Pero a Marita le gustó su idea, aunque Luisa intentó tímidamente negarse. Pronto hubo un primer plato, un segundo y el postre sobre la mesa. Marita devoró con fruición las setas salteadas, y Luisa y Diego se miraron y guardaron silencio, sin decidir quién sería el primero en iniciar aquella difícil conversación. «Luisa». Diego la había conocido hacía unos 11 años. Estudiaba sociología y trabajaba a tiempo parcial como mensajera. Ese día llevó cartas a la oficina de Diego. Y tuvieron que cruzarse en la entrada. A Luisa se le cayeron los papeles, Diego la ayudó a recogerlos, se disculpó. Miró a los ojos de la desconocida y se dio cuenta de que estaba en un lío. Era una verdadera piscina verde, encantadora y tentadora. «¿Y dónde tienes tanta prisa?», sonrió. «A tu jefe, las cartas», respondió Luisa avergonzada. Diego no fingió ser el jefe, explicó el camino a la secretaria y se quedó en la entrada esperando a la chica. No tenía prisa por conocerla, de repente se olvidó de todo en el mundo. Cuando ella salió del edificio, él ya estaba allí, le pidió su número de teléfono. Y Luisa, pensando que Diego era un simple empleado, le dictó los números. Empezaron a salir. Luego, claro, ella se enteró de quién era Diego, pero eso no cambió nada. Ya tenían una relación. Fue la primera vez de Diego, vio a una chica y se dio cuenta de que estaba hecha para él. Y para Luisa, Diego fue su primer hombre. Se llevaban 10 años, pero eso no significaba nada. Al menos eso pensaban ellos. Y entonces Pablo empezó a convencer a Diego de que Luisa no era para él. ¿Qué ve en esa simple chica? Dijo que la chica era obviamente una limita.
Vino a la ciudad a buscar un marido rico. Y aquí estás tú. Diego, abre los ojos. Ella no es rival para ti. Hay tantas mujeres guapas a tu alrededor, y tú andas con esta aldeana. Diego no hizo caso a Pablo. Luisa era dulce, educada. Quizá no tenía la sofisticación de una mujer de la alta sociedad, pero era lo mejor. Ella es real, es suya, es nativa. Pero Pablo seguía en su línea, diciendo que era una depredadora. Ya verás, pronto te pedirá dinero, todas son así, dijo una vez. Y, efectivamente, se lo pidió. Unos 3 meses después del comienzo de su relación. Y era una buena suma, unos 3 millones. Diego no se lo podía creer, ¿tenía razón su amigo? Debería haberle preguntado a Luisa por qué necesitaba tanto dinero, pero no lo hizo. Recordó las palabras de su amigo. Y Luisa, de alguna manera, entre dientes, confusa, no le explicó nada. Y Diego se fue sin contestar. Y nunca volvió a ver a Luisa. Ella vivía entonces en los dormitorios. Dejó de devolverle las llamadas. Luisa intentó llamar un par de veces, y luego dejó de hablar. Diego decidió que aquí se abría de verdad, en cuanto se dio cuenta de que no habría apoyo material, dejó de interesarse por él. Pablo aprobó entonces la decisión de Diego. Entonces había muchas otras mujeres en su vida, pero todas equivocadas. O tal vez solo buscaba a alguien al menos parecida a Luisa, pero nunca la encontró. Se sentaron en silencio, mirándose el uno al otro. ¿Qué le ha pasado a tu marido?, preguntó finalmente Diego. Nos echó del piso a mi hija y a mí. Ni siquiera estábamos empadronados allí. Contestó Luisa en voz baja. ¿Y mamá? ¿No puedes ir a verla? Vive en algún lugar del campo, si no recuerdo mal, ¿no? Así es. Murió hace mucho tiempo. Sí, mi hija y yo estamos registradas allí, pero la casa hace mucho que desapareció, se quemó. Así es. Qué triste. Puedes quedarte conmigo si quieres. No somos extraños. No somos extraños, se hizo eco Luisa y miró a Diego pensativa, luego preguntó. Diego, ¿por qué me dejaste entonces? ¿De verdad creías que era una zorra mercenaria y calculadora? ¿Por qué dijiste eso? Bueno, me dejaste cuando te pedí dinero, sonrió Luisa, lo entendí. Pero te equivocaste. Quería explicártelo más tarde, pero tu amiga lo dejó claro, no soy tu tipo. ¿Pablo? ¿Hablaste con él? No me dijo nada al respecto. Fui a tu oficina 2 semanas después de que dejaras de hablarme. Pablo me recibió en la entrada. Intenté explicárselo, le pedí que te contara lo que te dije, pero supongo que no lo vio así. ¿Quieres saber la verdad? Diego asintió tenso como respuesta, y escuchó esta historia. Luisa pidió entonces dinero para la operación de su madre. Tenía problemas de corazón y necesitaba un tratamiento caro y urgente. Luisa era tan tímida que le daba vergüenza pedir ayuda a su amante y, cuando se decidió a hacerlo, no supo explicárselo todo. Entonces se armó de valor y fue a la oficina, pero se encontró con Pablo. Este la escuchó con una leve risita y le dijo que informaría a Diego de su visita. Luisa esperaba con impaciencia la llamada de Diego. Pero nunca llamó. Desesperada, empezó a buscar nuevos trabajos a tiempo parcial para pagar el tratamiento de su madre. Consiguió trabajo de camarera en un hotel, donde conoció a su futuro marido. Él ya tenía más de 50 años, era su hotel. A la joven le gustó mucho el envejecido amante. Y Luisa, esperando ayuda, le habló de su madre. Y Nicholas accedió a ayudarla, solo con la condición de que Luisa se casara con él. Quería una esposa joven. Luisa aceptó. Nicolás le dio dinero para la operación, pero su madre murió poco después. Y Luisa se quedó sola, con un marido viejo.
Tuvo que dejar la escuela, y se dio cuenta de que estaba embarazada. Y la fecha de parto decía que era el bebé de Diego. Cuando Nicolás se enteró de que estaba embarazada, se enfadó. Sabía que no era su bebé. Pero después de pensarlo, se calmó. Que diera a luz, y si se aburría, la echaría con la camada. Todos estos años Luisa vivió como en el infierno. Su viejo marido la destruía moralmente, incluso le levantaba las manos. Y siempre reprochaba que Luisa diera a luz una hija de la que no se sabe nada. La niña todos estos años tolerado, porque no había a dónde ir. Y a partir de este atormentado, la hija ya ha entendido todo, vio cómo sufre su madre. Nicholas desde una edad temprana le dijo a la chica que engordó, un extraño para él. Incluso hizo una prueba de ADN para confirmar sus palabras. ¿Por qué no echó a Louisa antes? Disfrutaba torturándola, sintiendo su poder sobre ella, pero últimamente se había aburrido de ello. Había conocido a otra mujer, también joven, estúpida, y había vuelto su atención hacia ella. Y a Luisa y a su hija, la echó por la puerta. La chica estaba desamparada. Sin dinero, sin un lugar donde vivir, con una niña. ¿Qué debía hacer? Sí, se le ocurrió la idea de encontrar a Diego. Todos estos años había seguido su vida en secreto, sabía que era un hombre de negocios de éxito. Pero ¿cómo iría a verlo después de tantos años? ¿Diego la creería? Desesperada, fue a ese mismo orfanato. Y allí lo conoció de repente. Diego escuchó y guardó silencio. Luisa. Dulce Luisa. Ella seguía siendo tan cercana y querida. ¿Y él, cómo pudo haber escuchado a Pablo entonces? Porque si le hubiera dado dinero a Luisa entonces, tal vez su madre seguiría viva y habrían estado juntos durante años. Y él estaría criando a su propia hija. Diego miró culpable a Marita. La chica se sentó con los ojos bajos. Hacía tiempo que sabía que Diego era su padre. Aquel otro padre, Nicolás, era ajeno, aterrador, repugnante, y este era querido, pero tan distante. Su madre había mostrado una vez su foto en internet. La niña incluso quiso ponerse en contacto con él, pero Diego no tenía páginas en las redes sociales, y la niña no se atrevió a ir a su oficina. Este encuentro en el refugio también fue una completa sorpresa para ella. Solo ahora Diego se dio cuenta de que realmente se parecía a él. La misma frente alta, el pelo oscuro y ondulado. Dios, ¿cuántos años había perdido? Entonces Marita levantó los ojos y miró directamente a Diego, él incluso se estremeció de sorpresa. Y aquí los ojos de Marita a mamá. ¿No crees, mamá? ¿Por qué callas?, preguntó la niña, y luego miró a Luisa. Mamá, ¿por qué te postras ante él? Vámonos de aquí. La niña se levantó decidida y miró interrogante a su madre. Espera, gritó finalmente Diego, no te vayas. Luisa, entiéndelo, es como si me hubieras echado un cubo de agua fría. Tengo una hija y ni siquiera lo sabía. Marita, no te enfades conmigo. Dame tiempo para darme cuenta de que soy padre. Créeme, no te abandonaré. Marita se estremeció y miró a su padre, él le tendió las manos y la niña le tendió las suyas en respuesta. Cuando salieron del café, Diego se llevó a Luisa y a Marita a su casa. Por la noche, mientras Marita se dormía en su nueva habitación, le confesó a Luisa que estaba gravemente enfermo. «Pero te curarás, ¿verdad?», preguntó Luisa con un temblor en la voz. Diego la abrazó y le susurró, «Hasta hoy pensaba que ya me había rendido. No tenía nada por lo que vivir. Ahora me doy cuenta de que tengo una familia. Te tengo a ti, hija mía. Sí, voy a recibir tratamiento». Luisa se aferró más a él. Sí, ahora ya no se separarían. Y al día siguiente, Diego fue a la oficina. Y lo primero que hizo fue despedir a Pablo. Estaba en estado de shock. ¿Por qué?
Diego le contó lo de la reunión con Luisa. ¿Y confiaste en esa estafadora? Pablo se rió malvadamente. ¡Qué tonto! Te va a quitar el dinero. ¿Qué importa el tiempo que te quede? Has revelado tu verdadera cara, sonrió Diego, y yo aún dudaba. Dime, ¿por qué me has hecho esto? Creía que eras mi amigo. ¿Qué clase de amigo eres? Siempre has tenido más éxito, más riqueza. Nos graduamos en el mismo instituto, y yo estudié mejor que tú. Y al final, me convertí en tu chico de los recados. Las mujeres siempre te coqueteaban. Esa Luisa, la guapa, me gustaba mucho. Pero no, se enamoró de ti. Quise ligármela, pero ya vivía con un viejo. Lo sabías todo. Diego se asombró de lo taimado y embustero que era Pablo. Y sabía lo de la hija. Ahora sé feliz. Ya tienes a quien dejarle tus millones. De todas formas pronto estarás muerto, gritó Pablo enfadado. Vete, dijo Diego cansado. Y así se separaron. Y Diego, tras nombrar a otro empleado como gerente en funciones, fue a la clínica ese mismo día. Pronto continuó su tratamiento, fue largo, duro, Luisa y Marita apoyaban al hombre, su madre estaba a su lado. Al final, Diego superó la enfermedad. Él y Luisa se casaron, y ahora tienen por delante toda una vida llena de sentido.